las cosas. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Yerogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Azuara. y hoy nos acompaña en este episodio la gran Ana Silvia Serrano. Bienvenida, Ana Silvia. Muchas gracias, mi querida Jime y Paco, por alojarme en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos escucharán. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar de la obsidiana. Sí, pues la obsidiana es un tema bien intenso, bien interesante. ¿Y te parece bien, Ana Silvia? Sí, entonces comenzamos con que nos platiques un poquito de quién eres y qué haces. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo la verdad inicié mi vida con una carrera de ciencias políticas que me decepcionó un poco porque no era lo que yo esperaba y tenía yo como muchas otras inquietudes en la vida, ¿no? Y cuando yo estoy convencida de que cuando tú tienes un deseo en la vida, por muy oculto que lo tengas, se cumple. Yo creo que atrás ya venía ahí, se venía gestando un tema de cuarzos, de minerales. No la carrera, dejé el trabajo, porque yo terminé mi carrera, hice un posgrado y después me dediqué a dar clases en las universidades. Me encanta dar clases, me gustaba mucho, pero era decepcionante que los alumnos ni estudiaban, ni les interesaba, solo iban nada más por la calificación y para pasar. Esa es la verdad. Entonces me decepcioné mucho y dije, no, no, no me interesa ser una maestra así. Entonces se me abrió la oportunidad de, entre caballos, que yo siempre estuve cerca de caballos y tuve un club hípico, se me presenta todo este mundo de los minerales y de ahí me interesé mucho a manera de hobby. Entonces empecé a leer y a estudiar cristales como hobby y por ahí se coló la obsidiana y dije, ¿qué es esto? A ver, voy a leer porque soy como muy nerd, ¿no? Me gustaba mucho leer de todos los cristales. Yo viajaba a Estados Unidos y allá sí había mucha información de cristales. Aquí no, aquí en México no había, te estoy hablando hace más de 30 años. Entonces yo me traía mis libros de cristales de Estados Unidos, había mucha gente en eso allá, y entonces leía, pero no había nada de obsidiana, nada. Y yo decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nada de obsidiana? Entonces me interesó más, sabiendo que aquí en México hay talleres de obsidiana, es una piedra mexicana, empecé a incursionar ahí qué pasaba. Pero más que la teoría, empecé a buscar la experiencia de qué se sentía esta piedra, ¿no? Entonces la empecé a usar en caballos y empecé a ver cosas muy maravillosas, muy maravillosas. Desinflaba muy rápido, bajaba el dolor, o sea, pasaban cosas que yo decía, ¿por qué nadie sabe esto? A tal grado que la gente me empezó a decir, oye, ¿no me puedes curar a mí? Yo también tengo inflamación, me duele. Le digo, pues podemos empezar a probar. Y ahí empecé una conexión muy rara, rara digo yo, porque yo nunca había tenido una conexión con esta, pues, vamos a decir, comunicación desde otra conciencia de, pues, tienes que hacer esto. Yo como que, ¿qué tengo que hacer? Y me mandaban como imágenes de geometrías. Y pues yo iba a los talleres, háganme esto, y lo hacía. Y entonces me empezaba a aplicar primero en caballos, luego empecé con humanos, y empezaba a dar muy buen resultado. Y dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que nadie sabe, que no conoce. Empecé a buscar y no encontraba yo nada. Es más, nunca encontré nada. Al contrario, los libros decían, porque hay gente muy famosa que escribía en aquel entonces, como un señor Pedro Crea, o las que escribían acerca de los minerales, las descripciones te describían, pero no te decían nada más, te decían que era una piedra muy difícil, que no se podía usar. Pedro que decía no la usen, todo era no con la obsidiana. Entonces me preocupaba porque decía yo, ¿por qué estoy usando la obsidiana? Y tengo muy buenos resultados. Y entonces para mí fue un reto poder abrir esto. Y fue muy mágica esa parte porque me encontré en el camino cuando empecé ya a trabajar más en forma, me encontré a chamanes en el camino, unos amigos, otros desconocidos,
Unos me felicitaban y me decían, muy bien, hermana, síguelo haciendo, ese es el camino. Y otros me decían, pues yo no estoy muy seguro de que esto esté bien, que lo estés usando, ¿eh? Porque esto no debería de usarse. Después entendí por qué, ¿eh? Después leí mucho más acerca de la obsidiana y entendí que la gente y los chamanes que no aceptaban el uso de la obsidiana era por un legado religioso, un legado histórico religioso que sucedió aquí en México, ¿no? Cuando llegan los españoles y lo que vienen es la parte religiosa a catequizar, pues claro, imagínate que adoraban la piedra de obsidiana y la equiparaban a un dios como este Tezcatlipoca, el dios que tenía un espejo de obsidiana, y se adoraba a ese dios y se adoraba a todo el linaje de Tezcatlipoca. Y entonces, pues los españoles dijeron, esa es la piedra del diablo y Mm. te vas a ir al infierno si tú la usas. Y ahí queda una memoria del miedo que se le tiene a la obsidiana. Quiero decir que hay otra parte que también en el camino voy descubriendo que la obsidiana, debido a su rayo ultravioleta, no es una piedra que se pueda usar sin ton ni son, porque el rayo ultravioleta resulta ser un rayo muy delicado de uso. Se usó en los 30, 20, 30 con una cosa que se llamaba la bomba de rayo ultravioleta, que curaba cáncer y curaba muchos temas pulmonares, especialmente pulmonares, enfisema, todo esto, ¿no? Y usaban el rayo de la bomba de ultravioleta. Pero vieron o dijeron, eso a mí no me consta, que este rayo ultravioleta, pues si se usaba con demasiado, te dejaba ciego. Eso empezaron a decir. Pero también dijeron que hacía daño, entonces en vez de curarte, te agravaba y te podías morir. Ese tema de cuando yo me encuentro con toda esta ha sido muy difícil el camino, porque te dicen que no, los chamanes, después entendí, porque esos mismos chamanes de repente vuelven a aparecer, me dicen, no, no, sí, sí, tienes el permiso del cielo, yo medité, sí, sí, está correcto lo que estás haciendo. Entonces yo más bien me iba sensibilizando tanto con los resultados de la piedra, pero también con esta respuesta que me daba este universo allá afuera de los chamanes y la gente de conocimiento superior, ¿no? O místico o espiritual. También, por supuesto que fui con mi maestro tibetano y le dije, maestro, yo estoy trabajando esta piedra. Y la vio, la analizó, me dijo, una piedra volcánica, ¿verdad? Le dije, sí. Me dijo, es de fuego, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Síguele, síguele. Wow. Y pues, Entonces, sí. es importante que se sepa que no fue un camino lineal de que, yo hago la obsidiana. No, 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 no. Tuve muchos stops, no, muchas llamadas para saber si ese era el camino, si estaba bien o no. Y bueno, después ya tuve el contacto con el arcángel Miguel, que fue el que directamente vino a asistirme con el uso de la obsidiana para el ser humano de forma segura y de forma correcta. Que eso fue el regalo más grande que yo he recibido del mundo de la obsidiana, ha sido la presencia del arcángel Miguel en mi vida como guía. Wow. Pues yo soy usuaria de la obsidiana, nos conocimos por esto, pues por yo creo que, ¿no? O sea, una sincronicidad del destino así como muy fuerte. Y actualmente, bueno, el capítulo que tenemos hoy, este episodio se llama Obsidiana, la fuerza volcánica en nuestras manos. Y entonces el punto como de unión con respecto a Hieros Gamos, a nuestra academia y a lo que tú haces es la fuerza volcánica, ¿no? O sea, porque como tú sabes, estamos siguiendo el sendero de enseñanza de estos dos grandes seres que están aquí resguardando este valle y también el Valle de México. Y al final la obsidiana aquí y en cualquier lado es el resultado de la fuerza volcánica, lo cual no es poca cosa, ¿no? O sea, para empezar a hablar de cuál es la tremenda potencia de esta
de esta piedra y el cuidado con el que tú siempre nos has enseñado a trabajar con ella, eso por un lado, y por otro lado, bueno, la obsidiana aquí en este lugar, pues es un regalo del gran Popocatépetl, en otros lugares del mundo es un regalo de otros volcanes, pero la nuestra, bueno, yo la quiero mucho porque a él lo quiero mucho. Claro, claro, imagínate tener ahí uno de los grandes creadores, ¿no? Ujú. Creadores de esta energía volcánica que sí, para mí ha sido de gran respeto, de muchísima, pues yo siento que en los volcanes hay mucha información que sale, que viene, que nos dice tanto simbólica como verídica, real, ¿no? Como real, en el sentido de que cuando hablan los volcanes y están haciendo erupciones, están liberando una energía que a mí me queda claro, los humanos no somos capaces de identificar y mucho menos liberar. Y por esto estoy hablando de este cuerpo emocional que nos define a los humanos, porque es de toda la existencia universal, universal. El único ser que tiene esta capacidad de sentir es el humano. Y estoy hablando de todos los seres extraterrestres y todas las posibles formas de vida del universo. El único ser humano o ser vivo que tiene capacidad de alojar estas emociones y sentimientos es el ser humano. Wow. Por eso el valor universal del ser humano es mucho. Por eso vienen aquí de otros mundos y vienen, ¿no? Pero a eso, fíjense que yo sí pienso que el volcán, así como tú lo muestras perfectamente, que tiene esta fuerza, nosotros también la tenemos. Es una analogía lo que nos trata de enseñar el volcán en la forma en la que actúa, que tenemos que aprender. O sea, nosotros desde nuestro origen, claro, nosotros venimos de los animales, somos primos de los changos, ¿no? Y actuamos mucho, los changos nos enseñan, actuamos como los changos. Y tú ves a los niños que siempre se están peleando entre ellos, ve un par de changuitos que siempre están peleando, ¿no? O ve un mono ya adulto grande, ve pasar una mona y se le va encima, ¿no? O sea, son comportamientos totalmente animales en el sentido de que nosotros también tenemos una parte del cerebro reptiliano que tiene que ver con comportamientos y esto lo podemos ver en el comportamiento volcánico. Es un gran maestro, porque de repente, ¡pum!, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Así también nosotros. Fíjate cómo nosotros tenemos que aprender del volcán y su comportamiento porque esa fuerza volcánica puede ser amable, sutil, bella, ¿no? Cálida y hermosa, y puede ser armónica cuando sale la lava y sale de una forma, vamos a decir, armónica, ¿no? Y además fluida, que eso es otra cosa que es muy importante, el movimiento, ¿no? Me estabas haciendo pensar, Ana Silvia, justo ahora que hablas de del volcán, cómo esta gran figura, por ponerle un nombre, pues contiene justo los cuatro elementos, ¿no? Y se presentan en todo este proceso. Y emular, esto que dices, como emular el comportamiento, tiene que ver con también hacer un espejo de el humano ahí afuera y nunca lo he visto, digo, y eso que estamos aquí cerca, pero nunca lo había reflexionado hasta ese nivel. eh, de cómo literalmente vivir ese proceso, ¿no? Y aquí tenemos dos, o sea, uno que sí tiene el poder del fuego, que está más vinculado a la Sí, obsidiana, y el sí. otro que tiene el poder del agua ahí bien presente, ¿no? Pero Y esto, fíjate, sí. perdón, déjame, le comento a Paco algo súper simbólico, que como les digo, son maestros. Como el volcán El Popo, que tiene esta capacidad de explotar su lava y a veces hace unas explosiones tremendas, ¿no? Fuertes, que yo digo, es todo esa ira, enojo que no tenemos esta capacidad de conectar y sacar y los humanos, ¿no? Mostrar como lo muestra el Popo, pero como el volcán Iztaccíhuatl
no muestra nada y se calla. Mm. ¿Y cómo somos en la energía femenina? ¿Cómo venimos comportándonos bajo este patriarcado que vivimos en silencio y de forma pasiva? No podemos hablar, si hablamos nos matan o nos descuartizan o nos asesinan, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo puede ser tan cierto, tan cierto? Tan ¿Por visible qué y tan gigante, ¿no? no? Y es la energía femenina, y estamos en México, y yo estoy hablando de los mexicanos en este caso, como, y de los chilenos igual, también en Chile lo mismo, la mujer callada, la mujer no habla, la mujer acepta porque tiene miedo de ser atacada, ¿no? Tiene miedo de ser lastimada, tiene miedo de ser descuartizada. Ahí está la Coyolxauhqui para ejemplos, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando tomamos en nuestras manos un pedazo de la energía volcánica a través de la obsidiana? O sea, de esta energía volcánica que, como bien decía Paco, incluye, o sea, o sea, que incluye los cuatro elementos y que está en actividad y que está sacando cosas de la entraña, ¿no? O sea, porque al final un volcán es alguien que está manifestando, un volcán activo, sobre todo es Mano, alguien que ¿no? está emanando la fuerza que viene del inframundo, ¿no? Esta fuerza tónica, ¿no? Y cómo se relaciona esto con el uso de la obsidiana y lo confrontativa o potente que puede ser este cristal, porque no es una piedra, esto es importante decirlo, es un vidrio, ¿no? Más bien, ni Un siquiera un vidrio. cristal. Es un vidrio Sí. volcánico, ni siquiera un cristal, efectivamente. Es un vidrio con muchos minerales, eso sí. Pero efectivamente, como les comentaba, en mi visión, ellos, los volcanes, son nuestros maestros, ¿no? Y a la hora que, para mí, la lava es la sangre del volcán y se asemeja a la sangre del humano, ¿no? Es nuestra sangre. Es una analogía 100%. Entonces, a la hora que emana todo esto que va, hace brotar todo aquello que nosotros tenemos, como tú dijiste la palabra clave, inframundo. Para nosotros, nuestro inframundo es el inconsciente. Ujú. Ujú. Entonces, aquí viene el peligro del uso de la obsidiana. Si tú no tienes una guía o un experto, o un terapeuta certificado, no un terapeuta psicólogo, ¿no? Porque me dicen, yo soy psicóloga, no, un terapeuta certificado que sepa totalmente el conocimiento, el manejo de la obsidiana, porque sabe qué es lo que va a hacer salir de esa persona que viene del inconsciente, desde una parte desconocida para la persona. ¿Y por qué tiene que ser otra persona que te lo diga? Porque tú, si acaso vas a usar obsidiana, vas a hacer brotar cosas que tú no sabes, que tú tienes dentro de ti. Y que si salen, no las vas a reconocer. Es más, las vas a negar, las vas a Ujú. evadir, las vas a rechazar, las vas a ignorar y vas a decir, eso no soy yo, eso no soy yo. Y entonces, qué fracaso, porque si uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mis manos es precisamente esta gran piedra maestra, que es la sangre de los volcanes, porque te va a mostrar todo eso que tú no puedes ver. Todo, o sea, va a manifestar lo que está debajo. Lo que está en tu inconsciente. Ajá, lo que está allí en lo profundo de nosotros, o sea, abajo como simbólicamente, como hace el volcán al empezar a humear, por ejemplo, al empezar a hacer un proceso de depuración o de purificación de lo que está ahí, ¿no? O sea, para que entiendo esto no se concentre tanto Y que explote. entonces haya una explosión. No, Yo no, y conozco, tienes razón. Nada más déjame decirle sí, dos sí. cositas, Jimena. Tú dijiste también aquí una palabra súper clave, Jime, que es el tema de la depuración, de la purificación. Fíjense que cuando uno comienza a trabajar con el método que he propuesto para el uso de la obsidiana, tú no vas y vas a sacar de la entraña más profunda. Eso no es posible. Tú vas a empezar a sacar lo que está más a la mano o más cerca de tu inconsciente a lo consciente, y vas a empezar a ver cositas de menos a más, porque si tú no tienes este método, sí corres el riesgo de detonar algo muy profundo que salga
muy abruptamente y que te pueda causar un desequilibrio, no solo físico, mental. Claro. Y que Entonces, ahí viene el peligro, ¿no? es que justo yo conozco muy poco la obsidiana a este nivel de profundidad. Tiene que más bien como un poco, mucho más superficial en ese sentido, pero a nivel simbólico, pues puedo yo lograr entender justo la obscuridad y este inconsciente, ¿no? Y que Mm. ahorita me hacía pensar, ahorita que decías, Ana Silvia, el tema de bajar, y lo que también lo decía Jimena, lo vemos ahí en el mito, o sea, no hay ningún mito, alguien que haya bajado al inframundo solito, ¿no? O sea, o solita y, o entró como Juan por su casa, como dicen, y regresó como si nada, No, ¿no? exacto. Sí. Está ahí la prueba por mucho tiempo, ¿no? Y hay que nada más voltear a ver estas historias para entender que, que es un trabajo profundo, difícil, complejo y que no se hace solo y que por eso el acompañamiento de alguien es muy, muy importante, ¿no? Y entendiendo la obsidiana como esta posibilidad de unión, o sea, es que no sé, me vienen muchas cosas a nivel del simbolismo elemental pues claro, es tierra, pero al mismo tiempo contiene el fuego, ¿no? Y Eh, es agua, o sea, y es agua, es agua justo. porque es la lava que se enfría rápidamente gracias al agua, ¿no? O sea, es Ujú. una unión hierogámica, ¿no? Sí, 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 es un proceso alquímico exteriorizado para poder, para estar al servicio de qué, a qué está el servicio de esto. Bueno, quiero retomar ahorita este punto de los elementos porque tiene mucho que ver con el camino de la obsidiana, como Ujú, el para qué ujú. nos va a servir, hacia dónde vamos con esto, ¿no? Porque tiene un sentido que a la verdad yo lo fui aprendiendo, porque lo fui viviendo, porque una cosa real es que yo no traje las geometrías y dije, pues úsalas. No, traje las geometrías desde la inspiración de mis maestros y me las empecé a aprender yo, por supuesto, ¿no? Y ahí Ana ya, Silvia siempre dice que es la mujer más obsidianada del mundo y yo creo que sí. correcto. Sí, es correcto. Nadie se ha puesto toda la sustancia yo me he puesto. Ya, o sea, desde el inicio, ¿no? Imagínate ya el tiempo que tengo. ¿Ya? Y, y a la hora que empiezo yo, aparece el arcángel Miguel, ¿no? Y me dice, a ver, así, así no, así, así no, así. Se depura todo el método de la mano de un arcángel. Y tengo un libro así escrito de todas sus instrucciones que fueron vertidas de una forma ordenada en los libros que yo ya escribí y en el método que ya se propuso, ¿no? Pero a lo que voy es que sí tiene un tema con los elementos. ¿Y por qué? Porque miren, tierra, vamos a hablar de tierra, ¿no? Y esto a mí me encanta esta materia que yo doy en la diplomatura, porque yo ya no doy diplomaturas más que dos materias. Una materia que se llama clínica, proceso y herramientas, en donde hago mucho hincapié en el que cualquier persona que va a empezar a trabajar con obsidiana, primero se tiene que depurar. ¿Qué depuras? El cuerpo. El cuerpo está lleno de parásitos, hongos, bacterias. El cuerpo. Sí, ¿Qué es el cuerpo? Tierra, tierra. chakra uno y 2, chakras bases, básico. O sea, tu contenedor no puede estar todo contaminado si vas a hacer un trabajo de qué? De evolución. Un trabajo de ascenso de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con toda la parte energética, con nuestro sistema energético humano, que son chakras, nadis y meridianos. O sea, con eso trabajamos, porque es una medicina cuántica, es una medicina completamente vibracional. No es una medicina que te tienes que, o sea, es física en la medida que tú tomas un ISLI, por ejemplo, y te lo colocas en el chakra 2 y empieza a movilizar que ahí uno y dos es elemento tierra. Estás purificando tu cuerpo. Estás trabajando con la tierra. ¿Qué hace? Movilizar. La obsidiana es que la clave es este movimiento de la lava que sale a través del fuego, porque el fuego es transformador. El fuego se dedica a transformar. Y cuando sale esa lava, está viendo un momento de transformación. Mm. Nosotros lo vivimos en tanto usamos la obsidiana y empiezan a salir
todas aquellas cosas que moran en mi cuerpo, que hablando del cuerpo físico, están saliendo los bichos, los parásitos, los hongos, las bacterias, gusanos energéticos, y hay mucha gente que se pone un poco mal y decir, oye, me está yendo fatal. Claro, imagínate que los gusaneríos que están en tu cuerpo empiezan a salir, están en tu sangre y se empiezan a transmutar, se transmutan, empiezan a salir. Y con lo físico, que es la materia, que es la tierra, se viene la parte del fuego, que son las emociones. ¿Qué brinca, qué brota? Pues la ira, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Me da mucha risa. Tenía yo una paciente, hace mucho, también hace como 30 años, o sea, de las primeras pacientes, que me decía, es que me duele mucho el vientre, no lo soporto, estoy inflamada, no se preocupe, usted se va a poner el Istli, así, vamos a hacer esto, lo va a limpiar, lo va a hacer, y se lo pone en su pancita donde le duele, así, 20 minutitos se lo pone. Ok, va a ver, le dije, puede ser que salgan emociones, pero usted tome nota, no se altere, llámeme si necesita acompañamiento, pero es posible que haya ahí, pues, una rabia, algo. Bueno, no me creyó, se fue. A la semana llega y me dice, no me sirvió su piedrita. Dije, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque cada vez que me la pongo me hace enojar. Yo estoy bien y me pongo la piedra y me da mucha rabia. Le dije, pero es que tiene que salir la emoción. No, no es cierto, yo estoy bien. Yo nada más quiero que me quite el dolor de estómago. Dije, pero es que está relacionado. No, no es cierto. Su piedra me hace daño, me provoca mucha rabia. Fíjate Ujú, la, ujú. la disociación que tenemos de nuestro cuerpo con emociones y todo, ¿no? Pero entonces esto a mí me lleva a pensar en el, o sea, sí, en el tremendo respeto que un vidrio, o sea, que la obsidiana comanda, porque es precisamente el poder volcánico en nuestras manos, ¿no? Entonces, así como le tenemos que tener respeto al señor este que vive aquí al lado de nosotros y que mide 5,000 metros y que si un día se enoja nos lleva a todos al carajo, entonces imagínate Eso es ser correcto. consciente de que tengo esto en mis manos, ¿no? Y que Pero lo que va a generar es... Pero fíjate la maestría de estos volcanes, padres de la obsidiana. La maestría te están enseñando a sacar y liberar. Yo te comenté en algún momento, Jimena, que yo entrevisté en Chile, cuando estaba trabajando allá con las diplomaturas, a un vulcanólogo que se la vivía en el helicóptero viendo y revisando los volcanes de Chile, porque ese era su trabajo, era vulcanólogo y él tenía que reportar. Él me hablaba de que los volcanes tienen un espíritu. Una cosa bellísima. Me enseñó las fotos, me dijo, mira aquí los Vulcanólogo, así de haber estudiado. vulcanólogo, se dedicaba a los volcanes. Ujú, ujú. Y yo le pregunté, ¿por qué los volcanes hacen tanta erupción tan fuerte? Me dice, no, o sea, esto yo lo podía decir, yo lo podía haber dicho, pues es que es lo lógico. Sin embargo, eso me lo dijo él. Me dijo, es el sentimiento o el sensor de las emociones de Ujú, la gente en la Tierra, es el claro, colectivo. absolutamente. Es el colectivo. Y cuando pasan cosas, por ejemplo, ahorita que hemos venido de muchos temas de guerra, de violencia, de mucha frustración de los humanos de estar en gobiernos tan, pero tan corruptos que nos han llevado al desastre en todos los puntos, hay mucha frustración y mucho enojo que ha pasado. Casi, o sea, casi que diciembre casi no usamos obsidiana porque se vino una erupción, otra erupción, otra erupción, un sismo, otra erupción, era una tras otra. Y tú podías ver el tono, ¿no? En lo que están, porque ahorita ya se puede ver por las redes sociales, te enteras qué está pasando en Afganistán, ¿no? Y ahí tú puedes ver el tono emocional. Y esto es el fuego, las emociones son el fuego. Y hablando de otro elemento que también está relacionado al fuego, el fuego es la vida, la transmutación, pero el agua, ¿no? El agua también tiene que ver, sí, con la emoción, pero también tiene que ver con la psique. Entonces, todos los procesos psíquicos, Jung mismo los asoció al agua.
él mismo los asoció al agua. Él pone como ejemplo a un paciente que tenía que era el hermano Klaus en Suiza, cuando él atendía a sus pacientes en Suiza. No me acuerdo el pueblo donde vivía, pero el pastor de la iglesia vino a verlo y le dijo, doctor, pues yo estoy como ya inconforme, ya no quiero yo vivir como vivo. Me voy a ir a un lago a meditar, a pensar qué quiero yo. Váyase y viene ahí y me dice, se fue el pastor Klaus. Entonces se renta un chalet que estaba así a nada de un lago en donde él se va al lago y se mira en el espejo de agua y se mira. Y ahí Jung habla de que el pastor Klaus tiene una transformación total psíquica de su ser. Y de repente dice, yo ya sé quién soy, yo ya sé qué quiero, y aloja un cambio brutal en donde cuando él regresa con el doctor Jung y le dice, doctor, no quiero ser pastor, no me gusta, no quiero ser padre de familia, no me gusta la familia, ni quiero tener hijos, no quiero ser papá, y yo me voy de mi casa. No quiero saber nada porque esa vida no me corresponde. No me gusta, no la quiero y no estoy contento ahí. Dice Jung, ¿qué pasó? Tuvo una experiencia espiritual con el agua. Es como mirarse desde el alma. Entonces el agua es un elemento muy importante porque puede llevar al alma a hablar, a manifestarse. Y eso lo hacemos con el espejo de obsidiana. Es como mirarte en ese espejo, en donde ahí sí, como práctica, estás conectando con lo más profundo del elemento agua, que es la psique. La psique está en el elemento agua. Y las creencias, toda tu forma de pensar y de ser y de elaborar es el elemento aire. Mm. Y en el aire uno pone ahí toda su imaginación y todos sus, pues lo que tú estás pensando es el elemento aire, que no tiene que ver con la psique. Ojo, la psique sí está hablando, la psique sí está hablando, perdone, pero es que entran llamadas. La psique sí está hablando de qué hay en el inconsciente. Por eso habla perdón, por eso habla de todo eso que el pastor Klaus no quería. Ujú. En su consciente no estaba en su inconsciente. Claro. Y fue el elemento agua que lo lleva a la psique, ¿no? No, y que estoy pensando desde ahí también cómo el volcán tiene este poder de llevarnos por un viaje de todo, por todos los elementos, ¿no? A través de este proceso, con solamente el contacto con este cristal, eh, y que me lleva a pensar también cómo a nivel físico lo que sucede después de esta gran explosión, porque ahorita que decías de esta persona, de la explosividad que tuvo, la ira que tuvo, pero después de esa explosión, lo que queda es un campo fértil para que las cosas crezcan, ¿no? La ceniza nutre a la tierra, ¿no? Y esta Bueno, remanencia, por así decirlo, se queda ahí de nuevo hacia el cuerpo físico, ¿no? Como que es todo el viaje bueno, para regresar al es mismo que lugar. aquí viene el contexto en el que nosotros hacemos toda esta, vamos a decir, este proceso que Jung le llamó proceso de individuación. Claro. Porque Entonces, finalmente, o sea, hablamos de que hacia dónde vamos, ¿no? Yo ya les expliqué que los elementos sí están comprometidos en nuestro comportamiento, en nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra respuesta, en nuestro pensamiento, en nuestro psique. Todo eso es los elementos, ahí están. Están manifestados ahí. Nosotros somos eso. Ahora, otra vez, ¿para qué? Cuando nosotros, o la obsidiana, más bien, en este
propuesta metodológica, la empiezas a usar y empiezas con tu purificación. Como lo dije, al principio purificar cuerpo, purificar. ¿Qué hace la obsidiana? Pues tiene atributos muy especiales, que son únicos. Por ejemplo, su rayo ultravioleta es capaz de matar parásitos, hongos, bacterias y gusanos energéticos. Es capaz de eliminar todo eso para que tu cuerpo esté funcionando. ¿Qué significa? Que tus chakras van a trabajar bien. ¿Qué es trabajar bien? Se van a mover, no van a estar bloqueados. Tus chakras se van a mover. Entonces, de un bloqueo que tenían porque estaban parasitados, ya no están parasitados. Entonces se empieza a mover chakra uno porque empezamos con la tierra, el cuerpo, se empieza a mover el chakra 2 que ya tiene que ver mucho con tu deseo, con tu existencia, con tu libido, porque la libido tiene mucho que ver contigo, en el deseo, en el a dónde voy, qué quiero de mi vida, o sea, qué estás creando, ¿no? Ese chakra 2 muy importante, que está muy bloqueado, y en hombres y mujeres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a trabajar? Empiezas a ver otras cosas, a ver diferente. Y entonces empiezas en el chakra 3 que ya es el fuego, el chakra 3 es el fuego. En ese fuego empiezas a transmutar y yo es ahí a donde veo los cambios. Y un cambio que yo te lo puedo hablar desde el punto de vista, vamos a decir, arquetípico. En el 3 es en donde se daría el cambio de la niña en una mujer a la mujer o del niño al varón, porque abandonas ya esos patrones de comportamiento y te das cuenta, pues que ya no eres una niña o que ya no eres un niño y que puedes tomar decisiones y que tu voz y tu voto cuenta y que tienes una voluntad y que tienes una fuerza, porque chakra 3 es fuego. Claro. Y entonces, ¿no? O sea, ahí ya vas haciendo cambios muy importantes en tu ser que te están llevando a evolucionar. Y después sigue el camino, chakra 4 las emociones. Igual tiene que ver con el agua, las emociones que te estás enfrentando a decir, híjole, yo antes no sentía nada y hoy esto me mueve mucho, ¿no? Claro. Esto me interesa, esto yo quisiera, yo no quiero que esto pase, ¿cómo lo voy a hacer para cambiar esto? O para mi vida personal, yo elijo no maltratarme, me cuido, ¿no? Quiero cuidar mi camino, toda esta parte del amor incondicional, el amor hacia ti que no lo tenemos consciente, no lo practicamos, porque eso es el esquema en donde vivimos, ¿no? O sea, realmente venimos a aprender desde el patriarcado, que son un sistema de creencias que nos limita, que nos bloquea, que nos quiere llevar al deber ser y hacer lo que una estructura, que es un patrón, un super patrón de una superestructura, te mete para quedarte ahí atorado, esclavizado, pero también es el aprendizaje. O sea, también ese es el camino del aprendizaje, ¿no? Si no, salir de esa cárcel implica darte cuenta de qué quieres, cómo quieres, desde esta parte emocional, y después ya viene la parte mental, las elecciones. Ujú. Entonces eliges y dices, a ver, pues sí, qué padre papá y mamá, qué buena forma de pensar, gracias por criarme, pero yo no soy ustedes y yo soy otra persona y yo pienso diferente. Pero es que, ¿cómo te atreves? Es mi vida y yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. Y así con la gente de la escuela, con la gente de las instituciones, con la religión, con todo lo que nos rodea, ¿no? Romper ese patrón del deber ser para poder pertenecer, cosa que son ilusiones. Entonces, todas esas ilusiones se deben disolver para que llegues a tu ser, a ti. Entonces ya tienes esta conexión. O sea, ese es el camino. Ese sería el camino y es un viaje por todos los chakras en ascendente, hasta que llegues a la pineal, que la pineal es como el entendimiento no solo de la tierra, sino también del cielo, tu conexión con el más allá. Entonces, este es un camino que la obsidiana sí te permite hacer, porque el método te va llevando, pero efectivamente, a través de todos estos elementos, de todos estos cambios, de toda esta ¿qué? Transformación.
Mm. Me suena como que entonces tanto el volcán como la obsidiana son grandes maestros de depuración y de integración de los cuatro elementos, que es el sinónimo del proceso de individuación, ¿no? O sea, Tal cual. Y una transmutación muy, o sea, es volverte un alquimista todo el tiempo, porque estaba Claro, pensando, esto podría pensarse como un gran camino de vida, pero claro. al mismo tiempo es un, o sea, en un día, digo, pobre la gente, pues, pobre la gente que somos así de repente, pero en un día podrías vivir todo ese proceso, en una cosa tan sencilla, muy pequeña y que tal vez no sea la trascendencia que te va a poner en un lugar así, pero sucede, ¿no? Sucede este momento de, de subida y después de bajadas en la nutrición del nuevo. y entonces pues la obsidiana, en este sentido, como emisaria del volcán, como una herramienta para descender con conciencia al inconsciente y entonces ir haciendo el proceso de depuración, de integración y o sea, para al final consolidarnos en lo que sí somos. Y por qué entonces es un mineral de tanto respeto que se tiene que tratar con el mismo cuidado que como si estuviéramos tratando con la energía volcánica. Con lava. Que ese es el punto, ¿no? La obsidiana para mí llegó a la vida de todas las personas, tal vez a través de mí, porque me dijeron, pues órale, tú vas a, a practicar y a comentar y a decir y a hacer estas prácticas, ¿no? Igual habrá muchas otras cosas que llegan ahí, pero el objetivo de esto es precisamente llegar a tu propio ser. Y Porque esto me parece súper importante porque llegar al propio ser, revertebrar, quitar todo lo que estaba en medio, recuperar el contacto con lo profundo y estar haciendo constantemente este acto que además nuestro volcán es un gran maestro de estar humeando, 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 como en un acto de liberar presión sí, para no sí, tener que llegar a la explosión. Pero esto es un estilo de vida, ¿no? No es una cosa en la que fetichizamos a la obsidiana y decimos, entonces si yo me pongo la obsidiana me va a quitar esto, y entonces lo que te ponía antes en el correo, en los correos que sí, sí, intercambiamos de sí. eh, sanar rápido o quitarme la energía de mi ex, porque hay mucha gente que la busca así, ¿no? O sea, hay mucha gente que no entiende que vamos a entrar en un proceso volcánico literalmente cuando nos ponemos obsidiana porque es que de ahí vino. Exactamente. Y es que aquí viene, a ver, vamos a hablar de estas personas que no logran tener este entendimiento. Yo no las culpo, cada quien tiene su nivel de proceso, ¿no? De conciencia. Está muy bien. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde están estas personas que son las que corresponden, según Jung, a la masa, ¿no? Él habla del hombre masa. El hombre masa son esas personas que no tienen la capacidad de entendimiento para poder ir a la profundidad de entender que la transformación es para ti, no para quitarlo de allá afuera, ¿no? No para cambiar eso, ¿no? Para decir esto, no, no, tiene que ver contigo, no es que el otro fue el malvado, no, es que es una parte tuya la que tiene que transformarse para poder entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Por supuesto. Pero estas personas masa, que yo les digo, tiene un origen. ¿Y saben cuál es el origen? A ver, estamos No. hablando de una superestructura que se llama el gran patrón, que yo le llamo el patriarcado, y que al final yo he dicho que es la gran madre siniestra, Ujú. es el patriarcado, el deber ser, el que te obliga a cómo, de que no, no, hombre, ¿qué van a decir? Pero tú tienes que, ¿no? Es el deber ser. Bueno, toda esta gran superestructura que nos aplasta o pretende aplastarnos tiene yo he dicho, el patriarcado es perfecto. Es tan difícil de desintegrarlo, de desestructurarlo, pero ¿por dónde empezaría? El patriarcado se nutre de una mala alimentación, porque esa mala alimentación es la que te están vendiendo en todos los lugares a donde vas a comprar comida. En todos, en todos. En el súper de la esquina, en el súper grande, en el chiquito. Vamos, tienes que verdaderamente entender que si comes azúcar, le vas a dar de comer a los parásitos que están bloqueando tus chakras, tus nadis, tus meridianos, tu sangre.
Si comes harinas, vas a producir una cantidad de cosas que te va precisamente a llevar a malversar y a enfermar tu cuerpo, porque eso no solo no te sirve, te daña. Y te están acercando comida que le da de comer a esos parásitos. También, bueno, toda la comida en cajita, la comida que está procesada, va precisamente a nutrir todos estos parásitos, hongos, bacterias, virus y gusanos energéticos. Entonces, hay un punto que es fundamental que la gente tiene que entender, porque no vas a poder avanzar si estás lleno de parásitos, porque esos parásitos nutren los bloqueos que, que estamos teniendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, personas que se van limpiando, pero no se acaban de limpiar y no acaban de hacer cambios, es porque siguen dándole de comer a los parásitos. Claro. Entonces, pues vamos llegando a que este proceso de volvernos volcanes vivientes, pues pasa por el establecimiento de este tubo coherente que conecta el adentro con el afuera y que la obsidiana para mí es una gran ayuda y una gran herramienta en este proceso. Ujú. Sí, y que tiene que ver también, o sea, pienso en esta congruencia que dices, ¿no? Como en el adentro y el afuera, y al mismo tiempo en esto verlo también como un proceso de sanación hacia la posibilidad de llegar a ti mismo. Y eso no es sencillo en ningún aspecto, porque no, o sea, la No. sanación no sucede externamente a ti, ¿no? No es como que ya alguien llega, te toca y sucede mágicamente, sino te implica. La sanación te implica y no hay otra forma de hacerse. Totalmente. Y para mí el símbolo más importante de una obsidiana para mandarte este mensaje que acabas de decir ahorita en este momento es el espejo. La obsidiana es un espejo. De la obsidiana se hacen espejos de obsidiana, que es como a nivel mítico, es lo más importante que tenemos a nivel del mito de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. ¿no? Cuando le muestra el espejo y el otro no se acepta como es. Sí, Y dice, no puede ser que yo sea Quetzalcóatl, que sea este viejo decrépito, inútil y además malo. Y entonces él va y se suicida en las aguas, ¿no? Porque no soporta ver quién es él. claro, Ese mito te lleva a claro. entender que en la obsidiana es un espejo que te va a mostrar quién eres, te guste. Y lo que hay dentro. Pues con esto, con esta potentísima imagen vamos a ir cerrando. Dejamos tus datos para quienes quieran conocer más de tu propuesta. Muchísimas gracias por este espacio, Ana Silvia. Gracias por compartirnos tu experiencia con la obsidiana y bueno, pues por tener este lugar tan especial en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimé, gracias a ti, Paco, gracias por ser volcánicos, porque representan esto y esta emanación es la que tenemos que activar para que todo el mundo tenga oportunidad de tomar conciencia y hacer los cambios que tenemos que hacer en la Tierra. Es inminente. Sí, Muchas pues gracias. antes de despedirnos, un saludo a, al Popocatépetl y Iztaccíhuatl aquí a un lado de nosotros, con todo nuestro amor y nuestro respeto. Y pues hasta el próximo episodio, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo. Gracias por escucharnos. Muchas Hasta la gracias. próxima. Que así sea. Muchas gracias. Gracias.